pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás.
dijo estas palabras: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés, Aarón o Jetro. La respuesta correcta es Moisés y lo podemos ver en Éxodo 14 en el versículo 14. Y vamos con nuestra siguiente pregunta de la Biblia. Las aguas de qué mar se abrieron para que pasaran Moisés y los hijos de Israel? ¿Las aguas del Mar Negro, del Mar Rojo o del Mar Mediterráneo? La respuesta correcta es las aguas del Mar Rojo y lo podemos ver en Éxodo 15 en el versículo 4. ¿A qué hora del día regresaron las aguas y enterró a todos los egipcios en sus profundidades? ¿Al amanecer, al mediodía o al anochecer? La respuesta correcta es al amanecer y lo podemos ver en Éxodo 14 en el versículo 27. Mientras Moisés y los hijos de Israel cantaban a Jehová luego que fueron destruidos los egipcios, ¿quién salió con un pandero a danzar con las otras mujeres? ¿María, Elizabeth o Séfora? La respuesta correcta es María y lo podemos ver en Éxodo 15 en el versículo 20. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Estoy aquí una vez más. Traigo el tema un poquito medio no muy común, pero el tema de hoy es secuestrados por voluntad. Antes de leer la palabra de Dios, que estaremos en Juan 10:10, estaremos orando. Te rogamos, amado Dios, que seas propicio a nosotros en esta tarde. Bendícenos con tu palabra, con el conocimiento, con la presencia de tu Espíritu Santo, que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos traiga, amado Dios, a la verdad de tu palabra, y que podamos nosotros tener también en esta hora la disposición de escuchar tu palabra, y rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones para que podamos nosotros también reflexionar y poder tener esa gentileza del corazón para venir a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, como yo les decía en esta tarde, el tema del día de hoy es secuestrados por voluntad. Creo que hemos escuchado de que alguien ha sido secuestrado. Hoy en nuestros días es muy común los secuestros, y eso es realmente, son hechos reprobables, hechos que a Dios no le agradan, y por esa razón también viene el juicio sobre, no solo sobre ellos, sino sobre toda la tierra, debido a la multitud de pecados. Y el secuestro es uno de esos muchos de esa lista larga también de pecados que no agradan a Dios. Y creo que hemos nosotros, o tal vez usted ha escuchado algunas narraciones tal vez en películas, tal vez en libros, o aún incluso en las noticias, periódicos, donde resulta de que la secuestrada muchas veces viene a enamorarse del secuestrador. Entonces eso llega a suceder cuando muchas veces la persona, la joven, la mujer, ha sido secuestrada y ha sido puesta en momentos de mucha tensión, de mucha adrenalina, pero resulta de que por ahí alguien es gentil con ella, alguien es amable, alguien se porta más humano, pero al terminar el secuestro resulta de que esta persona se viene enamorando de su secuestrador.
¿Y por qué traigo a luz esta ilustración? Bueno, Juan 10:10 nos dice, el ladrón no ha venido, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el que una persona le dé su propia libertad a un secuestrador, creo que eso es algo terrible. Y podríamos decir, ¿quién podría darle, que vive en libertad, dentro de las condiciones que viva, puede darle libertad, le puede dar más bien su libertad, le puede decir, aquí está mi libertad, tómame como tu esclavo, como tu prisionero? Entonces diríamos, no hay quien. Pero la palabra ciertamente nos habla precisamente, hablando del diablo, que la Biblia realmente siempre nos advierte de los engaños del diablo. La Biblia nos habla precisamente de cómo Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, ellos le dieron la libertad que Adán y Eva tenían para adorar a Dios, no tenían impedimento, pero más sin embargo ellos tenían esa libertad total y tenían también acceso a Dios. ¿Por qué? Porque realmente Dios los hizo precisamente para que ellos tuvieran comunión con Dios. Entonces ellos recibieron esta hermosa, esta maravillosa oportunidad de que ellos pudieran hablar con Dios. Y dice la palabra que el hombre y el hombre hablaba con Dios. Así es que la palabra del Señor nos habla ciertamente que cuando vino Satanás, cuando se presentó ahí en el huerto de Edén, en el versículo 4, Satanás los tienta y les dice, oh, pues ustedes pueden comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y dice la mujer, no podemos nosotros comer aún, ni siquiera tocarlo, Dios nos ha prohibido. Y yo digo, bueno, ¿por qué no tocarlo? ¿Por qué dice la mujer no tocarlo? Posiblemente, podríamos decir, la mujer le exageró en decir no tocarlo, pero Dios les dijo solamente no comeréis. Pero posiblemente Adán y Eva habían llegado al acuerdo de que si Dios había prohibido comer del fruto del árbol, entonces dijeron, bueno, si eso es prohibido por Dios, nosotros vamos a poner una regla extra, no vamos a acercarnos ni vamos a tocarlo, porque nos vamos a exponer más a la tentación. Posiblemente ese fue el acuerdo que Adán y Eva tuvieron y se propusieron a ni siquiera acercarse al árbol a tocarlo. Y esa era una buena decisión. Pero la decisión realmente que ellos tomaron de no acercarse al árbol fue muy sabia, porque entre más lejos de la tentación estuvieran, más pronto se olvidaban también de que había un árbol de la ciencia del bien y del mal, y además lo tenían bien marcado de que eso realmente era prohibido y no tenían ni qué comer de él, de su fruto. Pero más sin embargo la serpiente dice, bueno, con que Dios les dijo que no comáis de este árbol de la ciencia del bien y del mal, bueno, y se los parafraseo. Satanás dice, bueno, es posible, dices, Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto, porque el día que coman van a ser como Dios, conociendo entre el bien y el mal. Y eso es lo que no quiere Dios, que ustedes sean como Dios. Entonces, el diablo, a través de la serpiente, engaña a Adán y a Eva, diciéndoles que ellos van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero entonces ellos ciertamente, dice la palabra, que ellos fueron en este caso seducidos debido a que el diablo les propone el conocimiento, que coman de eso para que adquieran el conocimiento mismo que Dios tenía. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ser como Dios, y vamos nosotros a tener
también posiblemente el mismo poder. Pero todo esto no era una cosa más que un engaño. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer eran libres para adorar a Dios, libres para hablar con Dios, libres en su totalidad, porque eran inocentes, tenían inocencia. Y recordemos que andaban desnudos y dice la palabra, no se avergonzaban. Entonces, porque eran inocentes. No había maldad en sus vidas, no había pecado, no había vergüenza, porque la inocencia era parte de su forma de vida. Y en esa inocencia, ellos también reconocían a Dios como su creador y ellos le rendían alabanza. Pero más sin embargo, Satanás no quiso más que ellos fueran pertenencia de Dios. Satanás dijo, yo no quiero que el hombre y la mujer sean pertenencia de Dios. Yo no quiero que ellos más le adoren. Recordemos que Satanás es enemigo de Dios y él es enemigo también de toda la creación de Dios. Así es que al ser Satanás enemigo de Dios, Satanás también es enemigo del hombre. Y entonces como el hombre no tenía no tenía ningún yugo sobre sus cuellos que el pecado haya puesto, entonces dijo Satanás, estos son libres y yo quiero tener control sobre ellos, ya que Dios me ha desechado y yo me exalté y yo quise ser más que Dios o igual a Dios, entonces yo quiero realmente gente que me adore, gente que me busque, gente que me obedezca. Entonces la palabra ciertamente nos dice que Satanás los tentó por sus propios intereses. Satanás quería que alguien le sirviera. Y entonces dice la palabra ciertamente que dice la palabra en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Y de esa manera la Biblia, si ustedes leen en el capítulo 3, sería muy bueno para que se familiarizaran con este pasaje. La Biblia nos dice que sus ojos fueron abiertos, es decir, la inocencia se cayó de ellos, se fue de ellos más bien. Y entonces al perder ellos la inocencia, entonces vino la conciencia. Estuvieron conscientes de su desnudez, estuvieron conscientes de que habían pecado en contra de Dios y estuvieron conscientes de que habían desobedecido, y entonces ellos se avergonzaron y se escondieron. Entonces la palabra ciertamente nos dice que a partir de que ellos desobedecieron a Dios, porque en este caso Dios les había dicho no coman de ese fruto. La gente alega que es una manzana, pero no vamos a entrar en esos detalles porque no tiene ni siquiera sentido opinar si fue una piña, si fue una pera, si fue una manzana, si fue una ciruela, y que eso se le quedó atorado a Adán en el gogote y que por esa razón está esa glándula. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Yo les digo, lo que sí importa aquí, quiero destacar que el problema realmente que tenían ellos para mantenerse con Dios, o el único motivo para estar con Dios era no pecar. Pero más sin embargo ellos decidieron desobedecer a Dios completamente de forma voluntaria, y entonces de esa forma ellos entregaron toda su libertad y toda la inocencia al mismo diablo. Entonces la verdad de las cosas es que ellos fueron seducidos. Ellos fueron seducidos y ellos sin lugar a duda estaban cerca del árbol, y ellos tal vez Eva estaba contemplando el árbol, y aún a pesar de que ella se había propuesto no tocar el árbol, estaba cerca del árbol. Entonces, cuando viene realmente la seducción de las cosas pecaminosas, entonces llega el momento en que el hombre se encuentra cerca de esas cosas pecaminosas, y resulta de que por ejemplo, el borracho dice, bueno, yo era borracho, Cristo me salvó, pero ahora
me voy a mantener lo más lejos posible de la cantina. Y es bueno, es una actitud saludable. Porque si si de ese pecado él vivía, entonces es mejor apartarse completamente. El hombre que es maldiciente y le gustaban los chistes sucios, dice, bueno, yo me gustaban los chistes sucios, me la pasaba bien con mis amigos que no conocían a Dios, y ahora que soy cristiano, ¿qué voy a hacer? Dice, bueno, si yo me acerco a ellos, tengo una voluntad tan débil que voy a entrarle a los chistes sucios. Entonces me separo de ellos, me aparto lo más lejos posible. Es una sabia decisión. Pero cuando la gente se cree tan fuerte, en el caso de Eva, se creía tan fuerte y se confió en su autodependencia y también en su fuerza de voluntad, y dijo, yo tengo una fuerza de voluntad, yo no puedo caer. Me diga lo que me diga el diablo, yo voy a decir que no. Pero más sin embargo, fue seducida y cayó. De la misma manera, los pecados ciertamente que tú has dejado pueden llegar a seducirte en un momento determinado en tu vida, y cuando menos tú estés fuerte, pero en ese tiempo de debilidad es cuando más fuerte te sientes. Entonces es ahí donde viene la seducción y vuelves a pecar. Aún si tú no conoces a Cristo, ciertamente, quiero decirte que como eres descendiente, y yo también lo soy, de Adán y Eva, porque ellos fueron los únicos y los primeros padres en esta tierra, los primeros padres, entonces de ahí nosotros heredamos también el pecado de ellos, el pecado de desobediencia. Por esa razón la palabra del Señor nos dice que el diablo no ha venido para otra cosa sino, dice, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces a lo que ha venido el diablo, ciertamente, a lo que viene el ladrón literalmente viene muchas veces a robar. Y si no dan realmente, si la persona dice yo no te voy a dar nada, entonces el ladrón viene no solamente a robar, sino más bien mata para poder robar. Pero no solamente eso, no solamente mata a aquel que defendió sus pertenencias, sino que también ha destruido a una familia. ¿Por qué? Porque a esa familia, ese hombre tenía hijos, tenía esposa, tenía padres, tenía amigos, hermanos. Entonces, lo que viene a destruir es una familia, porque realmente los hijos quedan sin padre, la madre sin esposo, la madre o la esposa sin esposo, la madre sin hijo, los hermanos han perdido también a su hermano. Entonces, en realidad el diablo, cuando ha venido a hurtar, en este caso la libertad y la comunión de Adán y Eva, ha venido también a matar, porque dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Prácticamente Satanás vino a robar la comunión con Dios, vino a robar realmente todo el deseo de adorar a Dios, y vino también a matar. ¿Por qué? Porque realmente cuando el hombre vive en pecado, el hombre muere en su pecado. Y recordemos que Dios castiga el pecado en la carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros pecamos con la carne también sufrirá las consecuencias del pecado. Viene siendo dolor, viene siendo enfermedades, viene siendo traiciones, viene siendo cárcel, viene siendo hospitales, y viene también recibiendo como pago del pecado la muerte física. Y no solamente la muerte física, la muerte también espiritual, ¿no? Que de hecho la muerte espiritual se efectúa aún estando con el cuerpo en vida, porque una persona que viene ciertamente viviendo alejada o alejado de Dios, ¿qué es lo que sucede? Realmente lo que sucede es que la persona vive muerta espiritualmente. Entonces, y una persona
muerta espiritualmente es una persona que no tiene, en este caso, una relación con Dios. Puede tener una religión, y la gente la tiene una religión, la gente tiene sus creencias, la gente tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres religiosas, y debido también a todo todo este grupo de cosas que hay en su vida con respecto a la religión, eso le impide creer a la palabra de Dios, le impide creer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso le impide venir a Dios en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las cosas realmente, la gente quiere las cosas fáciles, la gente quiere tener salvación, pero sin dejar su vida rutinaria llena de pecado, llena de envidia, llena de egoísmo y llena de mentiras. Entonces, de esa manera es imposible que el hombre pueda ser salvo. Y el hombre, muchas veces tú puedas estar reconociendo que estás caminando por caminos peligrosos, de oscuridad, de pecado, pero más sin embargo no te animas, no tienes el valor de dejar todo ese mundo de pecado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estás secuestrado y tu voluntad ha sido secuestrada también. Y estás secuestrado por el diablo. Viviendo en libertad estás preso. Viviendo en lo que tú crees que estás libre y haces lo que tú quieras, estás sujeto al pecado. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto te digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, tú puedes decir, no, yo soy libre, yo puedo hacer mi voluntad, y aquella muchachita, aquel joven dice, por favor, esta es mi vida y déjame que yo la viva a mi antojo, a mi gusto. Yo vivo mi vida como yo quiero. ¿Será que esa persona vive la vida como quiere? En parte sí, porque es egoísta y está esta persona diciendo yo hago lo que quiero. Aunque sabe que no le conviene, pero más sin embargo se junta con malas personas. Sabe que no le conviene, pero más sin embargo consume droga. Sabe que no le conviene, pero más sin embargo tiene sexo antes de matrimonio, y aún personas que están casadas tienen sexo fuera de matrimonio. Entonces, la gente dice, yo hago lo que me gusta. Es verdad que sí. ¿Por qué? Porque están realmente secuestradas a voluntad y seducidas. Por esa razón dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso nos habla ciertamente de dos cosas. Una, de que nosotros estuvimos, antes de conocer a Cristo, sirviendo al pecado, ligados al pecado, y quien se enseñoreaba de nosotros era ciertamente el pecado. Entonces, la parte aquí nos habla también, la segunda parte es de que si nosotros somos libres en Cristo, y si tú vienes y pides perdón a Dios, entonces aquí es importante que podamos mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Por esa razón Jesús mismo nos dice en Juan 8:34, en Juan 8:36, perdón. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Libres de tus conceptos. Libres del engaño que te han dicho toda tu vida desde que naciste. También la mentira de que por tus propias obras y tu buen comportamiento vas a ser salvo. Entonces, de esas cosas Dios nos hace libres. Porque nosotros, aunque hagamos buenas cosas, aunque seamos bien religiosos, y aunque traigamos sotana, y hagamos lo que hagamos, y hasta creamos que ya vivimos en una esfera de santidad, pero si practicamos el pecado, no es otra cosa más que falacia, no es otra cosa más que engaño. Por esa razón dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y es claro, si el pecado reina en tu cuerpo mortal,
y no has sido redimido, pues esa es la evidencia de que no has sido perdonado, no eres salvo, porque el pecado mortal, el pecado reina en tu cuerpo mortal. Y así es que no puedes tú dejar de pecar porque estás bajo el yugo del pecado. Es importante que tú vengas a Cristo, ciertamente. Fíjate que en un secuestro puede terminar de dos maneras. Un secuestro puede terminar en libertad o puede terminar en muerte. Y eso es hablando del secuestro físico, literal, pero en el secuestro también de nuestras almas, que es un asunto espiritual, del cual muchos no se preocupan, muchos no piensan en eso. Entonces viene siendo lo mismo. Entonces, cuando el hombre realmente es secuestrado espiritualmente, como dice la palabra en el versículo que te leí, en Romanos capítulo 6, 23, porque de tal, que dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nos habla precisamente de que el pecado va a terminar en muerte si tú persistes en vivir en pecado, en desobediencia a Dios, creas lo que creas, te afiances en lo que te afiances, pero si no es Dios, si no es su palabra, en realidad estás afianzándote en una raíz podrida. Yo te animo a que tú te afiances de esa vid, porque la vid es nuestro Señor Jesucristo, de ese árbol que es un roble, es nuestro Señor Jesucristo, y no es una raicita ahí toda podrida, no. Las raíces podridas ciertamente son nuestros conceptos, nuestra religión, nuestras costumbres, lo que yo creo, lo que yo me siento, lo que yo hago, todo eso es podrido. Lo que Dios quiere ciertamente es hacernos libres, perdonarnos, para que ya no estemos sujetos al yugo de la esclavitud del pecado, ni tampoco nosotros hagamos lo que a Satanás le agrada. O sea, a Satanás le agrada que tú peques, que tú hagas toda clase de pecado, que tú robes, que tú le robes a tu jefe. A eso le encanta a Satanás, porque sabe que si tú haces esto y te mueres en cualquiera de esas condiciones, simplemente te vas con él al infierno. Por esa razón dice la palabra en Apocalipsis que el diablo será lanzado al lago de fuego junto con sus seguidores y sus ángeles. Entonces, los ángeles y los seguidores son los humanos también que viven en desobediencia. Así es que es importante que nosotros vengamos a Dios. Todo lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios, sea en conocimiento o ignorancia, eso es pecado, dice la palabra de Dios. Ahora, quiero decirte, si tú vienes a Jesucristo, ya para terminar, Dios te da la vida eterna. Dios te da en tu corazón la seguridad de que eres hijo de Dios. Si tú no tienes el testimonio del Espíritu de Dios en tu vida, a pesar de que seas religioso, a pesar de que creas en Dios, a pesar de que tengas un crucifijo en tu casa, en tu cabecera, a pesar de que tengas tu cuarto lleno de imágenes, en realidad, a pesar de eso, no puedas tener tú el testimonio de dónde vas a pasar al cielo cuando mueras, entonces, en realidad, todo lo demás de nada sirve. Fíjate lo que nos dice Romanos 8:15 para terminar. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción en el cual clamamos Abba Padre. Y lo que la palabra del Señor nos dice ciertamente, que si tú eres perdonado y si tú no te has arrepentido, pero quieres arrepentirte de todo tu corazón y le quieres pedir a Dios perdón y decirle que te salve, entonces Él está dispuesto también a salvarte. Y una vez que Dios salva al hombre, el hombre recibe de parte de Dios el Espíritu Santo, que no es un espíritu de temor ni de esclavitud, sino más bien es el espíritu de adopción por el cual nosotros decimos: Padre
amado, Padre bendito, querido Padre. Entonces es algo importante que si tú no tienes la seguridad de la salvación, por decirlo así, si tú supieras que hoy vas a morir y no vas a amanecer, ¿dónde pasarías la eternidad? Y en base a tu seguridad o inseguridad, si es inseguridad, necesitas venir al arrepentimiento. Así puedes ir a la iglesia, así puedes orar, así puedes ciertamente cantar, así puedes hacerlo, cualquier otra actividad cristiana, pero si tú no tienes la seguridad y el testimonio del Espíritu de Dios que tú eres hijo de Dios, porque eso no se tiene aquí. No es, no se adquiere la salvación repitiendo soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy 1000 veces salvo. No se adquiere de esa manera. Se requiere arrepentimiento. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado Dios jamás despreciará. Si tú tienes un corazón contrito y humillado, es momento en que tú vengas a Dios. Pero si no lo tienes, es momento también que le digas, Señor, pon en mí un corazón contrito, un corazón humillado. Quiero yo disponer mi corazón para tu palabra y para que tú vengas a mi vida y reines en mi ser y me libres del infierno mismo, ya que mi muerte no es en realidad anunciada. Oremos a Dios. Pedimos, Padre amado, que este mensaje llegue al corazón de cada persona. Y que cada persona, Señor, escuchando este mensaje, tu Espíritu Santo hable a su corazón, haciéndole entrar en razón, amado Dios, de que todo lo que haga, lo bueno y aun lo que pretende la persona, Señor, adorar, y aunque la gente dice yo tengo mucha fe en ti, pero ahorita, Señor, esa fe que dice creer en ti no les sirve, no le ayuda para el día de su muerte, para la hora de su muerte, porque ella sabe que si muere, Señor, sin tu perdón, sin tu arrepentimiento, no sabe a dónde ir, no tiene la seguridad de la vida eterna, porque la religión en la cual ha practicado ciertamente no le ha dado la seguridad y ni se la puede dar, porque la única seguridad de la vida eterna es en ti, y en ti la encontramos si nosotros acudimos a ti, Señor, con humildad de corazón. Puedes hacer esta oración conmigo y dile, si tú lo sientes en tu corazón, haz esta oración, dile, Señor, vengo delante de ti y te ruego que me perdones. Perdona todos mis pecados y mis iniquidades. Borra, Señor, todo mi pasado de pecado, y te pido que tú vengas a mi corazón, reines en mi vida, me hagas nueva persona. Perdóname, Señor amado, por todo lo vil que yo he sido, por todas mis maldades, perdóname. Ahora reconozco, Señor, que tu sacrificio no ha sido en vano. Cuando yo, Señor, vengo a ti ahora y tú me salvas, yo quiero, Señor, que tú me perdones, tú me cambies, me transformes, vengas a mi corazón, seas mi Salvador, hazme tu Hijo. En el nombre de Jesús, yo recibo tu perdón por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, amado Padre. Amén. Bien, si tú hiciste esta oración, te propongo a que ores a Dios con tus propias palabras, lee la palabra del Señor, escucha música cristiana y en el modo o en la medida que tú hayas recibido esa salvación gloriosa, también será la medida que tú testifiques de él a otros, haciéndoles saber cómo te sentiste a partir de hoy al rendir tu corazón a Dios. Me alegra mucho si es que has hecho esta oración y si Dios te ha tocado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así es que Dios te bendiga, te felicito por aceptar, por tomar esta decisión de venir a Dios y invitarlo como tu Señor y Salvador. Así es que en 8 días nos vemos. Saludos a todos mis hermanos, absolutamente a todos. No quiero nombrar a nadie porque en la lista que yo pueda olvidarme de ellos, entonces también no quiero pecar contra ninguno de ellos. A todos mis hermanos, mis conocidos, mi familia,
Que el Señor les bendiga y en 8 días, si Dios lo permite, aquí nos vemos una vez más. Seamos fieles a Dios con todo nuestro corazón, amémosle y corramos lo más lejos del pecado y vengamos a los brazos de Cristo. Que el Señor te bendiga y ha sido un placer para mí, un maravilloso privilegio que Dios me ha dado también para compartirte la palabra. Dios te bendiga, mi hermano. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande.
una vez más, todas las voces, todas las voces.